Bueno, hoy vamos a hablar del debate en un país, en una situación en la cual hay demasiada polarización. Hay un sentimiento muy pesimista en general. Pues obviamente las noticias difícilmente son buenas. Y bueno, como que hay un marcado favoritismo al menos de uno o dos candidatos que por el momento son los que tienen asegurado un paso a segunda vuelta. Pero pues vamos a ver qué es lo que están proponiendo. Este debate se hizo entre tres candidatos, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt. En realidad, en total, se habían invitado a cinco, se invitó a Fajardo y se invitó a Rodolfo Hernández, pero ninguno de los dos fue por diferentes motivos, así que al final terminaron siendo los tres. Así que bueno, vamos a ver qué proponen. Que hay gente que se pone brava porque yo pido que le pongan conejo al ñeñe. Los que se ponen bravos con que el ñeñe no pudiera hacer su cometido que lo hice, es lo que quieren, que el ñeñe compre los votos. Ahora hay muchos ñeñes, millones de dólares en la campaña electoral. ¿Le pone conejo al pueblo, a los que compran votos, o permite el pueblo que los que compran votos compren el voto? ¿Cuál de las dos? Yo digo, pónganle conejo. Empezamos muy mal. Lo que acaba de hacer no tiene ningún sentido. Mírese por donde se mire, es básicamente una cantidad de oraciones, una retahíla ahí que él como que se fue inventando en su cabeza y pues que terminó resultando en una oración en la cual pues no hay absolutamente ningún sentido. Empezó terriblemente mal. Esperemos que mejore para lo que viene. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? En Europa se habla de izquierda y derechas, pero en Colombia no. Colombia creo que deberíamos hablar de una política de la vida o una política de la muerte. A las personas en la calle, colombianos comunes y corrientes como yo, que no tienen partido, que lo que están esperando es que estas no sean discusiones de izquierda, derecha o centro, sino que sean de sentido común, que hablemos de seguridad, que hablemos de la educación, de las oportunidades. Pues impresionante como ambos discursos se parecen, ¿no? Es exactamente la misma idea. No hablemos de izquierda o derecha, sino hablemos de los problemas y hablemos de las soluciones. Eso es engañoso. No quiero entrar mucho en el tema, simplemente decir que izquierda y derecha son dos formas muy generales de clasificar las ideologías políticas. Eso realmente no es un tema de identidad ni es un tema de pertenencia a un grupo, es simplemente una clasificación que se hace de las ideologías políticas y pues esa clasificación aplica siempre. Es una de las razones por las cuales es tan utilizada a nivel mundial, es porque es universal. La izquierda generalmente aplica para aquellos que están contra el statu quo y la derecha por lo general aplica para aquellos que están más a favor del statu quo. Entonces, sí, usted está diciendo que no pensemos en izquierda y derecha, pero pensemos en seguridad, usted está hablando desde la derecha. Y si usted está diciendo no pensemos en izquierda y derecha, pero hablemos de, qué sé yo, dar subsidios y hacer mayores políticas asistencialistas, usted está pensando desde la izquierda. Eso no cambia por más que usted diga que a usted no se quiere encasillar ahí. Tú, que también era un hombre con buenas intenciones, todos lo sabemos, pero llegó igual de amarrados a ustedes. Es que ustedes están amarrados por esas maquinarias que van a hacer que cuando ustedes quieran hacer algo, no van a poder, van a tener que entregar el contrato, van a tener que entregar el consulado. Pero no puede ser que tú a tu alrededor no veas a nadie bueno. O sea, para ti todo Colombia es malo. O sea, según tú eres la única buena y perfecta en este país. Y yo no creo, tú eres buena. Pero Colombia está lleno de gente buena. Pues con respecto a Ingrid, he estado siguiendo sus intervenciones y tiene algunas ideas chéveres, pero ella tiene el gran problema de que todo lo reduce al tema de las maquinarias con el agravante de que no tiene muy claro qué es una maquinaria. Digamos, para términos de claridad un poco, no voy a dar una definición académica, simplemente como dejar en claro que una maquinaria es como una red
votos clientelares, por decirlo así. Entonces es como una red que queda a disposición de cierto candidato, a cambio de que el candidato dé favores. Esa es digamos, el propósito de la maquinaria, es conseguir que pues, quien quiera que resulte elegido pues devuelva esos favores de alguna manera. Entonces, de esa manera pues se acercan los dueños de la maquinaria a decir al candidato le puedo poner tantos votos y a cambio quiero un ministerio, o a cambio quiero un contrato, o a cambio quiero tal o cual cosa. Ingrid no parece tener muy claro cómo es que funciona eso, y pues eso es un problema porque eso es muy diferente de lo que es la conocida negociación política, que es la negociación política que se acerque, qué sé yo, el partido de la U, o el partido conservador, o el partido liberal, o el partido que sea, o qué sé yo, el Polo Democrático, o el Partido Verde, el que sea, y se acerque y le diga al candidato, hey, yo lo voy a apoyar, pero yo quiero representación en su gobierno. ¿Y qué hace representación en su gobierno? Que a alguien, digamos, idóneo de ese partido se va a quedar con el ministerio de tal. O alguien idóneo de ese partido se va a quedar con el ministerio de tal, pero tiene que ser alguien idóneo, tiene que ser alguien que no genera rechazo ante la opinión pública. Eso se llama negociación política y eso se da en todas las democracias del mundo. De hecho, en Francia hay un concepto que es muy conocido, que es el del gabinete en la sombra, que básicamente hace referencia a los nombres que los partidos tienen pensados para pedir de ministerios a cambio de dar de su apoyo al gobierno. Esas son cosas que pasan en todas partes. Entonces, digamos, hay una diferencia muy grande entre la maquinaria, que es tener el voto amarrado para usted pedir unas prebendas y unos favores políticos que finalmente redundan en su beneficio, y otra muy beneficio personal, y otra muy diferente es la negociación política, en donde los partidos como colectividades se acercan al gobierno para pedirle representación en el gobierno, de tal manera que a cambio ellos le puedan dar su apoyo. Son dos cosas diferentes. Ingrid parece no tener las claras, y eso pues es un problema, o por lo menos sería un problema en materia de gobernabilidad si ella llegara a resultar elegida. Y en ese sentido la crítica de Fico es completamente válida. Entonces todo el mundo es malo. Entonces ahora todo el que quiera venir a decirle no, yo a cambio de mi apoyo le voy a pedir representación, entonces es malo. Entonces ¿cómo negocia usted con un partido que no es el suyo, que ese partido le apoye sus iniciativas de gobierno? O sea, usted puede sentarse a tener una discusión ideológica, pero al fin de cuentas, ¿qué gana ese partido apoyándolo a usted o apoyando su iniciativa de gobierno? ¿Qué ganan ellos? Eso es lo que no tiene sentido, y eso haría mucho más difícil la gobernabilidad en caso de que un presidente como Ingrid, de tener un presidente como Ingrid. La crítica de Fico es completamente cierta. Necesitamos garantizar orden y oportunidades, Solo- garantizar la seguridad y garantizar toda la inversión social, y eso no tiene nada que ver con izquierda, derecha o centro. Una vez más, sí tiene todo que ver con la izquierda, derecha o centro. Si usted está diciendo que va a garantizar la seguridad y la inversión social, por encima de todo usted está hablando desde la derecha. No hay nada que hacer. Significa centros de atención primaria cada 20.000 habitantes en todo el territorio nacional. Allí se inscriben toda la ciudadanía que quiera y es atendida. Allí los médicos van al barrio y atienden a todo el que quiera, sin necesidad de carnet de EPS, con su cédula, con su identificación. Básicamente la propuesta ahí es acabar con las EPS, pues acabar con las EPS implicaría volver a estatizar todo el sistema de salud. Es básicamente la crítica que le hace Ingrid, eso era lo que teníamos con el ISS anteriormente, solo que le quiere poner su toque personal. Entonces quieren ponerle como que este aditivo de que ahora van a ir los médicos a la casa, como eso fue una política que implementó Hugo Chávez en Venezuela y que él mismo trató de implementar en Bogotá. Él tuvo un problema implementando esa política en Bogotá, y es que le faltó personal. Y sería interesante analizar por qué, o sea, porque él después lo dice, y investigando, parece que sí era cierto, a los médicos que trabajando en ese programa se les pagaban 6 millones de pesos. Pero sin embargo, a pesar del alto salario, muy poco personal médico se le midió a hacer ese programa. Entonces sería interesante saber por qué los médicos no le jalaron a eso. Y ahora eso implica un problema por un caso de que llegue a ser presidente e implante este modelo de salud. Porque a usted nada le sirve tener un modelo de salud a nivel nacional en donde no tiene los médicos suficientes para llevarlo a cabo. No está haciendo absolutamente nada. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Dándole a los médicos una remuneración acorde con su trabajo.
No vamos a hacer de la salud un negocio, vamos a hacer de la salud un servicio en particular para las mujeres colombianas. Ella habló ahí como por 5 minutos, voy a resumir eso con menos de 2, no dijo nada, no dijo absolutamente nada, dijo vamos a hacer de la salud un servicio y vamos a pagarle mejor a los médicos. ¿Cómo les vamos a pagar a los médicos? ¿De dónde va a salir la plata? No sabemos. Uno de los grandes temas que vamos a hacer es acabar con las filas. Es uno de los temas más indignos en el país. Una persona enferma, una persona de edad, una mujer con niños en brazos, que tiene que ir a hacer una fila a las 3 de la mañana, a esperar toda una noche fría, con lluvia, a ver si a las 9 de la mañana le dan un ficho, a ver si lo atienden otro día. Y algo fundamental es que no se roben la salud, que no se la sigan robando, y ahí tenemos que poner mucho cuidado, mucho control, pero también en el tema de salud hay algo fundamental, y es el personal médico, el personal asistencial y el personal administrativo, porque es que en pandemia siempre decimos, son los grandes héroes, pero hay que mejorarle también sus condiciones. Pues ese tema de las filas es muy relativo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo vivía en Argentina alguna vez tuve que ir a ese servicio médico gratuito que tienen allá, me tocó llegar a literalmente una fila, no es como acá que lo sientan a uno a esperar, no, allá era una fila que podía alargarse por 3-4 cuadras a las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, hasta que lo dejaban entrar a uno y uno hacía toda la cantidad de burocracia y después de eso sí lo atendía el médico y uno salía, después de haber llegado a las 4 de la mañana podía salir fácilmente a las 1 o 2 de la tarde de la cita médica simplemente con una recomendación o con una orden sin que le solucionaran el problema. Entonces lo de las filas es complejo, o sea, porque es que también hay que entender que los hospitales pues brindan un servicio de salud, pero también son organizaciones que tienen unos temas administrativos que tienen que manejar y tienen que ser sostenibles también para poder prestar su servicio de salud. Entonces sí, o sea, pues hay una intención de reducir la burocracia, eso es muy importante, pero pues hay que saber cómo también. Y con respecto a los otros dos temas, pues primero lo mismo que pasó con Ingrid, si hay que pagarles más, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo va a garantizar usted que van a recibir su plata a tiempo? Uno de los grandes problemas que uno está viendo y que se vieron a través de la pandemia es una cantidad de personal médico que se quejaba porque no les estaban pagando a tiempo. Entonces, ¿cómo va a solucionar usted ese problema? No sabemos, no lo dice. ¿Cómo va a mejorar, digamos, esas condiciones salariales? A fin de cuentas, porque, volvemos al punto, el hospital es una organización que busca ser sostenible. Entonces, obviamente, si usted quiere aumentar el gasto de los médicos, que probablemente sea muy merecido, obviamente va a tener que aumentar, digamos, los ingresos del hospital de alguna manera. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Ese tipo de cosas es lo que uno le gustaría ver, digamos, cuando usted está haciendo propuestas para el sector, para este sector, no solo para el sector salud, sino para todos los sectores. O sea, exactamente qué es lo que tiene en la cabeza, qué es lo que está pensando hacer, qué es lo que no sabe. La única manera de lograr empleo digno, sea en la clínica privada o sea en el hospital público, para cualquier grado de trabajadores de la salud y trabajadoras, es quitando el intermediario. No hay otra manera. Es que el Estado pague directamente con los recursos de la salud al hospital público, a la clínica privada, en fondos departamentales, y lo pueda hacer garantizando la estabilidad laboral. Pero no contestó la pregunta, porque en realidad, es decir, que haya una medicina preventiva como la tiene que haber, no importa si es privada o pública. El problema no es el esquema en el cual si es privado o público, porque eso ya son temas que desgraciadamente son ideológicos. Lo que nosotros los colombianos queremos es que sea público o que sea privado, pero que funcione. Y no funciona público o privado mientras que las maquinarias sean las que pongan los contratos y las que definan quiénes son los dueños en lo privado. Hay un punto para Ingrid, efectivamente, pues una vez más hay una mala identificación del problema. Pues con el señor Petro pues ya no es para nada raro. Efectivamente el problema no es que sea público o privado. Pues digamos, hay que hacer unos grandes saltos argumentativos para demostrar que el problema es que el sistema es privado o digamos, es completamente privatizado. Pero hay que dar unos saltos argumentativos muy grandes para demostrarlo, porque efectivamente lo que dice es cierto. O sea, al final de cuentas lo que importa es que el sistema funcione. El sistema de salud colombiano tiene algunas fallas que hay que mejorar, es cierto, pero también tiene bastantes aciertos y eso sí es reconocido a nivel internacional. Es un sistema que ha obtenido unos puestos importantes en comparación, digamos, cuando se hacen las comparaciones con los sistemas de otros países. El sistema colombiano sale muy bien librado.
pero pues obviamente hay que hacerle cambios, hay que hacerle mejorías. Eso por un lado, una vez más, bueno, sí, digamos, hay un problema también de corrupción que hay que solucionar, pero digamos, ese es un problema que está incrustado en básicamente todas las áreas del Estado. A veces es como un comodín, ¿no? Entonces, sector salud, corrupción, sector educativo, corrupción, sector seguridad, corrupción. Habría que pensar, digamos, en una forma como en lugar de denunciar, o sea, pues obviamente hay que denunciarlo, pero en lugar de como quedarse ahí en la denuncia, pues pensar la manera de solucionarlo, ¿sí? Porque alguna vez se lo cuestionaron al entonces ministro de Salud y ex candidato presidencial Alejandro Gaviria, y él dijo, sí, claro, hay mucha corrupción, pero a veces eso es algo que al ministerio se le sale de las manos, por la misma naturaleza del sistema. Ahí viene otra vez la falacia, digamos, la falacia de Petro de decir, no, entonces volvámoslo todo público, porque volviéndolo todo público no soluciona usted el problema de la corrupción, el problema no radica en esa naturaleza, sino en la capacidad del sistema de eliminar ese tipo de ineficiencias a la vez que provee un servicio de calidad para todos los ciudadanos. Ese es como el objetivo principal. Y por el solo hecho de hacerlo público o de hacerlo privado, ese cambio de naturaleza per se no va a solucionar, no puede no solucionar absolutamente nada. ¿Renegociar en qué punto el TLC, en candidato? este punto que acabo de afirmar, que es la importación de alimentos. Nosotros estamos importando de varios países del mundo, pero también fundamentalmente de Estados Unidos, 6 millones de toneladas de maíz, todas las toneladas de soya, todos los insumos agropecuarios. Con la caída del precio del peso frente al dólar, con el desplome del peso, se duplicaron, se triplicaron, por eso hay hambre en Colombia. Hay una vez más hay varias falsedades. Primero hay que entender un tema sobre el comercio internacional. Cuando uno exporta a otros países, los otros países no tienen la obligación de comprar los productos del país. Por eso es que se logran acuerdos para que en la medida en que uno exporta al otro país, el otro país pueda exportar al de uno. O sea, en la medida en que uno exporta, pues también importa. Porque obviamente todos los países necesitan pues del flujo de dólares para su economía. Entonces uno no puede salir a decir que, listo, ya voy a parar importaciones y todo va a seguir igual. Usted para importaciones, usted obligatoriamente va a afectar las exportaciones también. ¿Por qué? Primero, porque si usted ya no está importando, quiere decir que tiene que producir localmente. Lo que produce localmente, si lo va a utilizar para satisfacer la demanda que hay adentro del país, ya no lo puede utilizar para exportar. Usted no puede duplicar o hacer que mágicamente un tarro se vuelva dos. Entonces, si usted está utilizando el tarro, si el tarro quiere utilizar para exportar, ya no lo puede utilizar para exportar, lo tiene que utilizar para satisfacer la demanda interna, eso por un lado, pero por el otro lado también está el hecho que, vuelvo, insisto, que si usted le está dejando de comprar al país al que le está exportando, hagamos de cuenta a Estados Unidos, o hagamos de cuenta, bueno, no hagamos de cuenta a Estados Unidos, hagamos de cuenta a Ecuador. Entonces, si usted está dejando de comprar el arroz ecuatoriano, porque supuestamente sus productores ya tienen que producir el arroz nacional, entonces también tiene que pensar que cualquier exportación que usted haga a Ecuador pues ya no le va a servir de nada, porque Ecuador ya no se los va a comprar. En Ecuador ya no se los van a comprar porque usted no está comprando los productos de ellos. Es así de simple. Y lo mismo pasa con cualquier otro mercado al que usted se quiera dirigir. Llámese Brasil, llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese Japón, llámese como se llama. Si usted les va a vender a ellos, también les tiene que comprar, porque así es como funciona el comercio. Eso no es de una sola vía. Entonces, pues venir a decir que usted va a sustituir importaciones es también, de paso, pues darle una patada a las exportaciones. Esto ya pasó, América Latina ya pasó por ahí. Eso fue la razón por la cual eso que se llamaba la industrialización dirigida por el Estado no funcionó ni en Argentina, ni en México, ni en Brasil, ni en ninguno de los países de Latinoamérica en donde se probó. Y pues obviamente si se prueba otra vez no va a funcionar. Venezuela recientemente también, pues en la época Chávez también lo intentó. Vean cómo resultó eso, es una pésima idea. Ahora, con respecto al tema de la evaluación del peso, ahí también hay un análisis mal hecho, porque si bien es cierto que cuando el peso se evalúa, en teoría las importaciones se tendrían que encarecer, ahí hay un factor de competencia que es el que realmente mantiene el que permite que
los precios se mantengan a un buen nivel. ¿Por qué? Porque es que los productos importados compiten con los productos nacionales. Entonces, si el peso se encarece, los productos importados, los que se importan directamente, pueden encarecerse, pero los que se producen a nivel local tal vez no tanto. Ahí en el impacto del precio sí puede impactar si el producto es producido a nivel local, pero los insumos se tienen que importar, obviamente eso va a impactar en el precio, pero si hay mucho impacto del producto terminado a nivel internacional, eso sería una ventaja para los productos locales. Ahora, si se cerrara esa entrada de productos internacionales, lo que harían los productos locales entonces, en teoría, si no tuvieran que importar insumos, es básicamente generar una situación monopolística en la cual ellos manejarían los precios y los precios igual se encarecerían. O sea que en todo caso, o sea, lo que mantiene, y digamos eso es como una lógica muy básica del mercado, que lo que mantiene los precios bajos es la competencia. Entonces, mientras más competencia haya, pues nos vamos a mantener los precios. Una de las críticas que se le hace mucho, por ejemplo, a productos como los productos chinos, es que los chinos pueden traer, digamos, sus productos y los pueden dejar supremamente baratos, incluso más baratos que la industria nacional. Esa, digamos, sería una crítica, que es la crítica que tienen, de hecho, en muchos países del primer mundo al libre mercado, porque obviamente eso sí, digamos, dañaría la industria nacional, pero eso no es lo que está diciendo Petro. Es todo lo contrario. Y trabajarlos en lo que llamamos el acuerdo para el progreso, realmente una alianza para el progreso, no solamente con Colombia, sino en toda la región. Una alianza para el progreso, ay Dios mío. Vamos a partir de una base. La alianza para el progreso que se utilizó en América Latina, pues obviamente se utilizó fue para impulsar su economía y no funcionó. Y eso por un lado. Ahora, decir una alianza para el progreso solo para el narcotráfico es decir básicamente un plan Colombia para otro plan Colombia para el narcotráfico, solo que esta vez no lo se haría a nivel nacional, sino a nivel regional. O sea, un plan Colombia con todos los países de Latinoamérica, considerando, digamos, cómo es que los otros países del vecindario ven a los Estados Unidos. O sea, es una propuesta completamente irreal. Yo siento que la economía colombiana en los próximos 4 años tiene que crecer por encima del 5% si queremos cerrar brechas de pobreza y podemos llegar a los territorios. Pero la forma de hacerlo es, por supuesto, manteniendo una economía que hoy hay, creciéndola, pero solo podrá crecer en la medida de que desarrollemos el campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables y si mucho cultivamos entre 5 o 6 millones de hectáreas. Y podemos ser la despensa agrícola más importante, no solo para autoabastecimiento en Colombia, sino una despensa agrícola para el mundo. El mundo necesita nuestros productos. Hoy estamos importando casi el 90% del trigo. Una de las cosas que más me han impresionado, digamos, de estas elecciones es la similitud entre el discurso de Fico y el discurso de Petro. Hay muchas coincidencias, es increíble. Y esta es una de ellas. O sea, al final de cuentas, si usted cierra importaciones para fortalecer la industria local, una de las lógicas que veo atrás de eso es precisamente que se volviera como la despensa del mundo. Es una pésima idea. ¿Y por qué es una pésima idea lo de la despensa del mundo? Porque esa idea ha pasado por presidentes, mandatarios y candidatos de absolutamente todos los otros países que han sido agrícolas y que dependen de su producción agrícola para subsistir. Todos han querido ser en algún momento la despensa del mundo y esa competencia a nivel internacional es muy fuerte. Esa es la razón también por la cual los commodities, todos estos productos agrícolas, pues los precios de estos productos agrícolas pues no levantan. No es lo mismo exportar un producto agrícola en 2022 que exportarlo en 2019. En 1919. Son dos situaciones completamente diferentes. Y obviamente hace más de 110 años los precios de los productos agrícolas estaban por las nubes, hoy en día están por el piso. Y una de las razones es precisamente porque hay todo ese tipo de competencia y hay 800.000 países que quieren ser la despensa del mundo. Hay otros países que tienen ciertas ventajas para hacerlo. Por ejemplo, los países asiáticos no tienen tanta... No son tan estrictos a nivel laboral, entonces pueden tener una cantidad de jornaleros a los que les pagan medio dólar el día, 50 centavos de dólar el día,
y con eso se ahorra una cantidad de costos que les sirven para reducir precios que al final les permiten pues acceder a mucho más mercado. Entonces pues esa idea de ser la despensa del mundo es una idea realmente mala, porque es una idea que no solo a nivel internacional sino que a nivel nacional, creo que si la memoria no me falla, entre otros Carlos Lleras Restrepo fue uno de los que la impulsó. O sea, y veamos hasta dónde hemos llegado, o sea, es lo que nos ha llevado a eso. Digamos, lo que se debería pensar en materia digamos, como de desarrollo, es tratar de buscar pasar de ese modelo agroproductor a un modelo mucho más industrializado. Y un modelo mucho más que industrializado, es un modelo mucho más tecnologizado. O sea, donde se haga mucho más énfasis en temas de tecnología, pero pues aquí seguimos con la idea de que lo que hay que hacer es la despensa del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es decirle a una familia que le vas a garantizar un mercado toda la vida y lo dejas en condición de pobreza. Es que esa es la diferencia de modelo entre lo que vos planteás y lo que nosotros planteamos, que es con la plata que ni siquiera hoy hay, prometer de todo para ganarse unas elecciones para después no cumplirle a la gente. Eso es muy delicado. Ese es el mismo modelo que tú has planteado, es lo mismo que decía Chávez. Es igualito y es lo mismo, y mira cómo terminó Venezuela. Sí, en eso fue con toda razón. El chavismo y el populismo en general, no solo el chavismo, sino el populismo en general, plantea este tipo de modelo según el cual, aún a pesar de no tener la plata, aún a pesar de no tener la plata, pues se le ofrece a todo el mundo de todo, y pues al final, en el futuro, sobre todo en el futuro medio, pues ya la población empieza a pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad fiscal. Eso suele suceder, eso, digamos, ha estado marcado en la historia de toda América Latina constantemente, y es una de las razones por las cuales el continente está tan mal. Pero eso no quita que, o sea, si quitáramos el tema de los excesivos subsidios y excesivos planes irreales que Petro está proponiendo, si quitáramos eso, que es una parte importante de su discurso, en todo caso, digamos, en el fondo la idea subyacente entre ambos, entre Fico y Petro, son bastante similares. Ahora, ¿cómo se financia? Yo sí creo que a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión, se les puede entregar medio pensión, medio salario mínimo, si se hace una reforma pensional de tal manera que el flujo de cotizaciones no vaya a un fondo privado de un banquero que lo administra, sino a un fondo público que ayudaría a pagar las pensiones actuales por reparto simple y liberaría al Estado, ojo, de 18 billones anuales de su presupuesto, que es exactamente lo que vale entregarle media pensión a 3 millones de personas durante todo un año. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares. Lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, con pensiones. Vamos, ahora, esto es... ¿Sabes que lo que yo estoy proponiendo es cómo funciona el régimen pensional en Francia? Sí, pues es una catástrofe. Es una catástrofe en Francia. Sí, pues el gran problema en este momento del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional. Entonces realmente no es un buen ejemplo. Aquí esto hay que mirarlo con mucho cuidado porque pues él tiene una cantidad de interpretadores, ¿no? y de fanáticos que lo defienden con mucho recelo, entonces hay que mirar palabra por palabra lo que dijo. Él habló de darle media pensión a gente que no tiene por medio de una reforma pensional que va dirigida a que los flujos de cotizaciones vayan al sector público. ¿Eso qué quiere decir? Flujo de cotización quiere decir cotizantes.
Y eso básicamente lo que implica es que, en palabras de él, palabras textuales de él, implica que los cotizantes ahora tendrían que aportar al sector público, aún así estén dentro de un fondo privado, tendrían que aportar a un fondo público, y obviamente no está muy claro si se haría con más dinero de su pensión o quitando parte de su pensión para que aquellos que no tienen pensiones puedan tener la media pensión. Pues eso es muy delicado. Ahora, con respecto a los otros temas que como él parece que no se molestó en entender mucho del tema, pues como que lo mezcla todo muy bien, y la respuesta que le da Ingrid me parece demoledora. O sea, básicamente le demuestra que en Francia pues el sistema está haciendo aguas, el que le está proponiendo, que no es exactamente eso tampoco. O sea, el sistema de los pilares no funciona así. El sistema de los pilares funciona bajo una lógica según la cual, dependiendo de lo que usted gane, digamos, hay como un umbral, un mínimo, que implicaría pagarlo al sector público, y el resto sí se puede pagar en el sector privado. Así es como funcionarían los umbrales. Pero entonces volvemos al punto, eso es obligar a la gente a que de esos salarios, o sea, los que están cotizando en el sector privado, que parte de esos salarios sea cotizado en el sector público. Y habría que añadir otra cosa, y eso es un tecnicismo, y es cuánto es ese mínimo, porque pues por ahí estaba leyendo que Alejandro Gaviria tenía esa misma propuesta, pero la propuesta de Alejandro Gaviria era que el mínimo fuera 1.5 salarios mínimos. Entonces, bajo esa lógica, todo el que hiciera, o sea, uno en todos los salarios, digamos, de lo que todo el mundo ganara 1.5 salarios mínimos, ese 1.5 salarios mínimos se iba para el fondo público. Obviamente, si usted ganaba más, pues entonces todo el resto se iba para su fondo privado. Aparentemente, lo que en algún momento Petro llegó a proponer que fueran 4 salarios mínimos. Eso quiere decir que si usted se gana menos de 3 o se gana 2 y está en fondo privado, ya esto implica que usted obligatoriamente lo van a pasar al fondo público, así usted quiera o no. Y pues eso es tremendamente debatible, tremendamente polémico. Y pues obviamente pues son los ahorros de la gente, ¿no? Porque pues como para que quede un poco claro el tema, la diferencia entre el fondo público y el fondo privado es que el fondo público utiliza los aportes que la gente da al fondo público, no los guarda. El fondo público los utiliza en teoría para pagarle a los pensionados actuales, de tal manera que cuando uno se jubile, se retire, los aportes que hacen al fondo público, los que vienen detrás, servirán para pagarle a uno. En el fondo privado no funciona así. En el fondo privado uno va haciendo sus aportes, y lo que hacen los del fondo privado, o sea, no es que se le van a un banquero, es que lo que hacen es que lo ponen dentro del sistema financiero. O sea, ponen esa plata, como se le dice cotidianamente, a rendir, ponen a rendir la plata. Entonces, con los rendimientos financieros, pues ellos sacan unas ganancias, y lo que hacen es que le garantizan, como en cualquier banco, como meter la plata al banco. Le dicen, usted tiene tanto, y al final, cuando usted se jubila y se va a retirar, entonces le dicen su total fue este, y de lo que usted ahorró fue este, y pues va a recibir un estipendio de tanto hasta que se gaste eso. Y pues ellos hacen su plata de los rendimientos financieros de haber puesto la plata que cada contribuyente puso a lo largo de su vida en ese sistema. Esa es la gran diferencia entre ambos. Pero pues obviamente se espera o se cree, o lo que dice la teoría es que es mucho mejor poder tener la capacidad de elegir en cuál de los dos quiere uno estar, porque pues por lo menos en Colombia, si los fondos públicos tienen una ventaja sobre los privados, y es que rinden más, pero
o pagan más, pero pues ahí es claro que el Estado está teniendo un déficit para poder pagar esas pensiones. Entonces, o sea, es un tema muy difícil y reformarlo seguramente puede generar mucha resistencia porque pues son los ahorros de la gente y la gente que lleva ahorrando toda su vida esas pensiones pues no va a querer ni que se las quiten ni que los obliguen ahora a que parte de su salario se vaya para financiar las pensiones de aquellos que actualmente están pensionados. Es un tema. Te puedo contestar cómo se financian 33 billones, que sería el máximo, para que una mujer, madre, cabeza de familia, actual, 5.800.000, tenga media pensión. Necesitas una reforma tributaria. No necesitas emitir una reforma tributaria. Solo quitando las exenciones, elusiones que ha creado las leyes para grupos poderosos, se recaudan un año 50 billones. Entonces la pregunta es, ¿hacemos una reforma tributaria para recaudar 50 billones quitando privilegios tributarios a los círculos más poderosos de Colombia y entregamos ese dinero, por lo menos 33, para que una madre cabeza de familia en Colombia, todas las que hay en Colombia, puedan recibir media pensión mínima por administración? Pero que es más el fondo que el interés. público se está robando los intereses de los que están en el fondo público. Y tú lo sabes, cuando las mujeres, por ejemplo, que desgraciadamente muchas veces no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, deciden retirar sus fondos, el Estado les da solamente lo que ahorraron más el IPC. Es decir, se roban todos los intereses de ese ahorro. La crítica de Ingrid es completamente válida y es completamente cierta. O sea, no todo el fondo privado que mete esa plata al sistema financiero para que eso le dé rendimientos, parte de esos rendimientos sí, o sea, el fondo privado se queda con comisiones, obviamente, que no son del 30%. Y obviamente hace algunos cargos, pues también muchos de esos rendimientos financieros que se meten dentro del sistema, pues terminan siendo usufructuados o terminan siendo disfrutados por el pensionado, el contribuyente, mientras que en el sector público no. En el sector público si llega a hacer eso se queda con los intereses, estamos totalmente de acuerdo. Pero hay otro problema, hay otro tema ahí y es que el señor Petro dice que va a hacer una reforma tributaria por 50 billones de pesos, que es lo que supuestamente no están pagando, digamos, como los ricos del país. Pues primero, se intentó hacer una reforma tributaria por 25 y no pasó, porque medio país se incendió. Supongamos que eso no es lo que sucede ahí, ahora sí es una reforma tributaria por 50 y el país no se incendió. Y supuestamente es una reforma para hacer que aquellos ricos que supuestamente tienen todas las exenciones del mundo, pues empiecen a pagar impuestos. Lo que pasaría ahí es que mucha de esa inversión lo que haría es que pensaría en hacer maletas e irse, o simplemente la nueva inversión que el país necesita para crecer, pues no vendría. Por eso es que se hacen esas exenciones. Esas exenciones no se hacen porque es como un acuerdo, una manguala ahí entre los gobiernos y los ricos. No, eso no funciona así. Eso se hace porque los gobiernos necesitan que haya nueva inversión, o sea, que entre más dólares o que se hagan más empresas nacionales para que se genere más dinero. Y entonces, para que eso pase, lo que se hace es que a muchas de esas empresas se les dice no les vamos a cobrar tantos impuestos para que ustedes vengan y se queden, o para que ustedes lleguen operando aquí, o para que ustedes contraten más gente, o bla, 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 bla. Con ese tipo de juegos se juega mucho, con ese tipo de balances fiscales se juega mucho. Entonces, pues si usted se las quiere quitar, pues se las puede quitar. Seguramente si no tiene ningún tipo de obstrucción, si no tiene ningún tipo de oposición ni objeciones, podrá recoger los 50 millones la primera vez, los 50 billones la primera vez. Pero sí, el próximo año ya esos 50 billones muy probablemente, muy probable que, digamos, esa gallina de los huevos de oro solo sea de una vez, porque las empresas afectadas, pues no todas, pero probablemente muchas, pues ya no sigan ahí. En todo proyecto quebrado de Colombia está los fondos de pensiones. Usan la plata del cotizante para arriesgarla. Una vez más, eso no es cierto. Es decir, los fondos de pensiones sí utilizan
la plata de los contribuyentes para meterla en el sistema financiero. Pero metan en el proyecto en que la metan, el fondo de pensión tiene la obligación legal y jurídica de garantizarle al contribuyente que le va a entregar su pensión cuando se vaya a jubilar. Es que aún así fuera cierto que los fondos de la plata de los contribuyentes de los fondos de pensión privados se fue para Odebrecht, aún así eso fuera cierto, eso no exime al fondo privado la responsabilidad de devolverle su dinero al contribuyente. Vale la pena aclarar que eso ya está muy fuertemente regulado, porque gran parte del problema de la crisis de 2008 fue que muchos de las entidades financieras lo que hacían era precisamente meter dineros de los contribuyentes en operaciones de alto riesgo. Entonces, cuando meten dinero en operaciones de alto riesgo y lo pierden, entonces, ¿cómo le va a usted responder a la gente, al dinero pues, que recibe del público? Entonces, eso ya no es tan simple como simplemente recibo toda esa cantidad de pensiones y se las meto a Odebrecht y pierdo la plata ya. Así que, o sea, no hay absolutamente nada, o sea, lo que está diciendo es completamente raro, es completamente absurdo. Es esa idea de que los pensionados o la gente que cotiza en fondos privados mete la plata en el fondo privado, esa plata se la roba al banquero. Eso pues, no es así, eso es completamente raro. La condición para que yo tenga o restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela es que Maduro nos entregue las cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana y que están afectando nuestro orden público, es decir, las cabecillas ELN, disidencias de las FARC y las organizaciones delictivas de narcotráfico que están en este momento hospedándose con el beneplácito del gobierno de Maduro. Ahora, eso sería una buena propuesta, o sea, es una idea interesante, pero pues esta es muy reducida, porque es que primero pues Maduro ya está cortando lazos, digamos, con todos esos grupos criminales, aparentemente, y ya se están dando enfrentamientos, probablemente porque los criminales venezolanos ahora quieren tomar control sobre esa ruta, sobre todo de narcotráfico en su territorio. Entonces, pues probablemente sí debe ser que el gobierno colombiano decirle a Maduro, no, cooperemos en materia de seguridad y usted entrégueme las cabecillas, muy probablemente Maduro diga que sí. Pero el problema va más allá de eso, porque es que pues estamos hablando de una dictadura que viola derechos humanos. Estados Unidos ahora se acercó a ellos básicamente por el tema del petróleo, porque necesitan, si Rusia ya cierra las puertas, hay un suministro importante de petróleo y Rusia pues ya cierra las puertas, pues toca buscar un nuevo suministro y pues entre Venezuela e Irán, pues los gringos creen que es más factible pues poder negociar con Venezuela. Eso no quita el hecho de que es una dictadura y pues es una dictadura violadora de derechos humanos. Entonces, pues sí, se pueden reabrir las relaciones, pero pues ahí se está haciendo, se estaría teniendo que hacer caso omiso a una situación en la cual bajo ninguna circunstancia una democracia debería hacerle caso omiso. Lo que a mí me preocupa en ambos temas, porque se liga con su pregunta, la doble moral. Por ejemplo, si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas, y Venezuela lo es, porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. No, a ver, Emiratos Árabes Unidos no es una dictadura. Emiratos Árabes Unidos es un emirato, que es un emirato, es como una especie de monarquía, pero entre un grupo, o sea, no es solo como una familia que rige sobre los demás, sino que es más bien como una especie de oligarquía. Eso es un emirato, digamos, obviamente imbuido por todo el tema de la cultura árabe. Eso es un emirato, que es diferente de una dictadura. El ejemplo es totalmente descachado, o sea, Colombia tiene relaciones con qué dictadura, creo que todavía tiene relaciones con la dictadura cubana, entonces eso hubiera podido servir de ejemplo, pero pues obviamente para esos propósitos no le serviría de nada. Otra dictadura del mundo, está Venezuela, está Corea del Norte, está Nicaragua, dictadura como tal, o sea, un sistema de gobierno en el cual las instituciones, todas las instituciones y las ramas del poder están sometidas a los designios de un solo personaje que pues no tiene ningún tipo de
discurso, digamos, religioso que lo sustente, pues se me ocurren esas. Pero mira, tú sabes, no es una... Cuando, año 2000 más o menos, Estados Unidos invade Irak. Yo protesté. ¿Tú? Yo estaba en la selva. Ah. Estaba Después secuestrada por tus invade amigos. Libia. ¿Cierto? Después invade Libia. Después invade Siria. Los franceses también invaden Siria. ¿Alguna protesta? Yo creo que una de las razones por las cuales Petro decidió volver al debate es porque le dio una trapiada impresionante. A ver, sí, Estados Unidos invadió Irak y pues yo traté eso en un video anterior porque eso fue lo que realmente puso al mundo patas arriba hasta el día de hoy. Y Estados Unidos invadió Afganistán. Estados Unidos no invadió Libia, Estados Unidos no invadió Siria. Es diferente cuando un país, como pasa con Rusia y Ucrania, manda sus tropas terrestres para ocupar militarmente el sitio y ejercer control político sobre el territorio, a cuando un país o una coalición de países empiezan a presionar militarmente a un gobierno para tumbarlo, como fue el caso de Siria o como fue el caso de Libia, donde no hay ocupación militar política para ejercer, digamos, control político sobre el territorio, sino que básicamente se ataca el territorio para obligar a ese gobierno a emitir. Y luego se deja, y esto es lo que se le critica a Estados Unidos muchísimo, que se les dejó a su suerte. En el caso, por ejemplo, de Irak también, digamos, hubo una invasión, pero pues el gobierno iraquí se le permitió, digamos, la autonomía al gobierno iraquí de poder elegir a sus propios mandatarios. A los iraquíes pudieron, digamos, tener una especie de democracia. Y en Libia simplemente lo que hizo fue que se tumbó Gaddafi y se retiraron. En Siria ni siquiera, en Siria hicieron bombardearon. Assad no se dio y Assad todavía está en el poder. Assad ni siquiera se fue. O sea, el bombardeo al final, lo que lograron los aliados con eso fue la destrucción de las armas de destrucción química sirias y ya está. Y Assad sigue en el poder y no se está ejerciendo ningún tipo de control político administrativo sobre Siria, ni de parte de Estados Unidos, ni de parte de Francia, ni de parte de nadie. Cosa contraria a lo que sucede entre Ucrania y Rusia, porque los territorios que Rusia vaya invadiendo son territorios que Rusia va empezando a controlar. Son dos cosas diferentes, pero pues este señor de eso no tiene ni idea, como queda claro, y por eso pues toca hacer ese tipo de aclaraciones. A mí lo que me preocupa Bueno, es, a el ti populismo, también. es el populismo ecológico. Hay una propuesta sobre la mesa y es acabar la exploración de Ecopetrol. Ahora, desde un punto de vista ecológico, la ganancia es cero. Es decir, acabar con la exploración de petróleo en Colombia ahora, de pronto en 10 años podría haber un efecto ecológico. En este momento ninguno, pero los efectos inmediatos sí son todos. Es decir, primero, ¿de dónde vamos a sacar los 20 billones que en ese momento aporta Ecopetrol para ayudarnos en el déficit fiscal que aún con esos recursos tenemos que enfrentar? Segundo, suponiendo que entonces se hiciera, que se acabara la exploración de petróleo, eso quiere decir que para compensar esos 20 millones tendríamos que aumentar el IVA de 8 puntos o el impuesto de renta de 10 o 20, dependiendo de cómo se calcule los impuestos. Ahora, el problema es que Ecopetrol es de todos los colombianos. Es de todos los colombianos. Si nosotros declaramos en bancarrota y en quiebra a Ecopetrol, ¿qué es lo que va a suceder si se toma esa decisión? Porque ¿quién va a invertir si no hay posibilidades de hacer el negocio? Lo que le estamos diciendo a los colombianos es que los estamos empobreciendo. Es decir, el efecto inmediato es catastrófico y el efecto ecológico es nulo. Entonces, si vamos a hablar de transición energética, qué bueno pensar, y es lo que yo le propongo al país, que Ecopetrol sea la punta de lanza de esa transferencia o de esa transición energética. ¿Cómo? Ya de hecho Ecopetrol está comenzando a hacerlo, vendiendo, por ejemplo, petróleo verde. Lo hizo con China. Ahora, obviamente, no es suficiente. Sí te voy a preguntar cómo el petróleo verde. Veo la cara de Petro y en eso tiene razón. No quiero recordar la frase de Ordóñez. Porque la verdad es que lo verde lo tenemos que llevar más allá.
Es decir, petróleo verde tiene que ser no solamente equilibrar la huella carbono de la producción y de la extracción, sino también del consumo una vez que se vende. Eso hace obviamente un petróleo más caro, pero sí nos pone en la línea de la transición energética y ahí sí tenemos inmediatamente resultados ecológicos, la diferencia. En este punto, pues, ¿qué se puede decir? O sea, claramente la tiene más clara que Petro. Ahí como que no hay mucho que comentar.